En una tarde soleada de Madrid, el sol se filtraba a través de las hojas de los árboles que bordaban las calles empedradas del barrio de Lavapiés. El aire llevaba un aroma a pan recién horneado de las panaderías locales y a especias de los mercados multiculturals que daban vida a ese rincón vibrante de la ciudad. Antonio Vargas, un hombre de 65 años, caminaba con paso firme pero pensativo, alejándose por un momento de su vida acelerada. Era un millonario hecho a sí mismo, dueño de una vasta cadena de hoteles de lujo que se extendía desde las costas soleadas de España hasta las playas exóticas de México. Sus propiedades eran sinónimos de opulencia, suites con vistas al mar Mediterráneo, spas con tratamientos inspirados en antiguas tradiciones mayas, y restaurantes galardonados con estrellas Michelin. Antonio había construido su imperio desde cero, empezando en un humilde pueblo de México donde la pobreza era el pan de cada día. A base de astucia, trabajo incansable y un poco de suerte, había ascendido hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de ambos países. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, su corazón latía con un vacío profundo. Hacía 10 años, su esposa, María, la mujer que había sido su ancla en medio de la tormenta de los negocios, había fallecido tras una larga batalla contra el cáncer. No tenían hijos, el tiempo y las ambiciones habían pospuesto ese sueño hasta que fue demasiado tarde. Ahora, sus días se llenaban de reuniones interminables en salas de juntas con vistas panorámicas, revisiones de balances financieros que sumaban millones, y cenas solitarias en su mansión imponente en las afueras de la capital española. Rodeado de sirvientes leales y lujos que muchos envidiaban, Antonio se sentía como un rey sin reino, un hombre cuya riqueza no podía comprar la calidez que anhelaba. Ese día, impulsado por un raro momento de introspección, decidió dar un paseo solo. Dejó atrás a su chofer, que esperaba pacientemente en la limusina negra reluciente, y se adentró en las callejuelas estrechas de Lavapiés. El barrio, con su mezcla de culturas inmigrantes y artistas bohemios, le recordaba vagamente a los mercados bulliciosos de su infancia en México. Caminaba sin rumbo fijo, observando a los niños jugando en las plazas, a las abuelas charlando en los bancos bajo la sombra de los plátanos, y a los vendedores ambulantes ofreciendo frutas frescas. El sol calentaba su traje a medida, confeccionado en las mejores sastrerías de Milán, pero no lograba disipar el frío interno que lo acompañaba. Pensaba en María, en cómo ella siempre insistía en que donaran a causas benéficas, especialmente a refugios de animales. Los débiles necesitan nuestra fuerza, Antonio, solía decir con esa sonrisa que iluminaba todo. Él, en su juventud ambiciosa, había ignorado muchas de esas lecciones, priorizando el crecimiento de su empresa. Ahora, a sus 65 años, con arrugas que marcaban su frente como surcos de un campo árido, se preguntaba si había sido un error. De repente, un ruido perturbador rompió la tranquilidad de su paseo. Eran risas crueles, mezcladas con ladridos agudos de dolor y el sonido seco de piedras impactando contra algo blando. Antonio se detuvo en seco, su corazón acelerándose. Dobló una esquina y allí, en un callejón estrecho flanqueado por edificios viejos con balcones llenos de macetas, vio la escena que lo paralizó. Un grupo de jóvenes, no más de 5 o 6, con edades que rondaban los 18 años, rodeaban a un perro callejero. Vestidos con ropa deportiva desgastada, con capucha sobre la cabeza y expresiones de aburrimiento malicioso, lanzaban piedras con saña, riendo cada vez que una acertaba en el blanco. El animal, un mestizo de pelaje marrón deslucido y manchado de barro, se acurrucaba contra una pared desconchada, intentando hacerse lo más pequeño posible. Sus ojos, grandes y suplicantes, brillaban con un terror puro que atravesó el alma de Antonio. El perro era delgado hasta el punto de la emaciación, sus costillas se marcaban bajo la piel como las teclas de un piano viejo, y una pata trasera cojeaba visiblemente, probablemente de un golpe anterior. Sangre fresca goteaba de una herida en el hocico, y su cuerpo temblaba no solo de miedo, sino de agotamiento. Parecía haber pasado días, quizás semanas, vagando por las calles, buscando restos de comida en los contenedores y esquivando la crueldad humana. Cada piedra que volaba hacía que el perro emitiera un gemido lastimero, un sonido que resonaba como un lamento en el callejón vacío. Antonio sintió una oleada de indignación que le subió por la garganta como bilis. ¿Qué demonios están haciendo?, gritó con una voz autoritaria que había perfeccionado en innumerables salas de negociaciones. Los jóvenes se volvieron hacia él, sorprendidos al principio, pero luego estallaron en risas burlonas. Uno de ellos,
el más alto con una cicatriz en la mejilla, lanzó otra piedra que rozó el hocico del perro, haciendo que brotara más sangre. El animal se encogió aún más, sus ojos fijos en Antonio, implorando ayuda en silencio. Era como si supiera que este hombre, con su traje elegante y su porte imponente, podía ser su salvación. En ese instante, algo se rompió dentro de Antonio. Recordó su propia infancia en un pueblo polvoriento de México, donde la pobreza lo había marcado como a este perro. De niño, había sido acosado por los chicos mayores, que lo apedreaban por diversión solo porque era huérfano y vestía harapos. Pero un día, un perro callejero similar, al que llamó Fiel, se interpuso entre él y sus agresores, ladrando con fiereza hasta que huyeron. Ese perro se convirtió en su compañero inseparable, salvándolo de la soledad absoluta. Ahora, décadas después, el destino parecía repetirse, pero esta vez él era el fuerte. Sin pensarlo dos veces, Antonio avanzó con determinación, interponiéndose entre los agresores y el animal herido. Su presencia, alta y dominante, con hombros anchos forjados por años de gimnasio privado, intimidó a los jóvenes. «Basta. Este perro viene conmigo», declaró con una firmeza que no admitía réplicas. Los muchachos murmuraron insultos, uno escupió al suelo, pero al ver la mirada acerada de Antonio y quizás reconociendo en él a alguien de poder, se dispersaron lentamente, desapareciendo por el callejón como sombras cobardes. El millonario se quedó solo con el perro, el silencio roto solo por los gemidos suaves del animal. Se agachó con cuidado, ignorando el polvo que manchaba su traje caro, y extendió una mano temblorosa. «No te haré daño, amigo», susurró en voz baja, su acento mexicano aún presente después de tantos años en España. El perro lo miró con desconfianza al principio, sus orejas bajas y el cuerpo rígido, pero no se movió. Lentamente, Antonio lo levantó en brazos, sintiendo lo liviano que era, como si estuviera hecho de plumas y huesos frágiles. El calor del cuerpo del animal contra su pecho le trajo una sensación extraña, una mezcla de ternura y responsabilidad que no había sentido en mucho tiempo. Mientras caminaba de regreso hacia la calle principal, donde había dejado su limusina, Antonio sentía un nudo en la garganta que amenazaba con convertirse en lágrimas. La ciudad bullía a su alrededor, coches pitando, peatones apresurados, el aroma de churros fritos flotando en el aire. Pero en su mente, una decisión comenzaba a formarse, vaga al principio, pero ganando fuerza con cada paso. ¿Qué haría con este ser desvalido? No podía simplemente dejarlo en un refugio, algo en esos ojos suplicantes le decía que este encuentro no era casual. Llamó por teléfono a su chofer, que llegó en minutos, abriendo la puerta con expresión de sorpresa al ver al perro en brazos de su jefe. Antonio entró en el vehículo, acunando al animal en su regazo, ignorando las manchas de sangre en su camisa blanca. Mientras la limusina se ponía en marcha hacia la mansión, Antonio miró por la ventana, viendo pasar las calles de Madrid. Pensó en María otra vez, ella habría aprobado esto. Tal vez este sea el comienzo de algo nuevo, murmuró para sí mismo. El perro, exhausto, apoyó la cabeza en su muslo y cerró los ojos, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro. En ese momento, Antonio supo que su vida, tan ordenada y vacía, estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La decisión que tomaría sorprendería a todos, pero para él, era el primer paso hacia la redención de un corazón endurecido por el tiempo y la pérdida. Antonio llegó a su mansión en las afueras de Madrid, sosteniendo al perro herido en brazos como si fuera un tesoro frágil rescatado de las profundidades del océano. La limusina se detuvo con un suave ronroneo en la entrada principal, donde una imponente verja de hierro forjado se abría automáticamente, revelando un camino empedrado flanqueado por jardines meticulosamente podados. Rosales importados de Francia trepaban por las paredes de la casa, un palacio de mármol blanco y cristal reluciente que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Construida en lo alto de una colina con vistas a la Sierra de Guadarrama, la mansión era un testimonio de la fortuna de Antonio, piscinas infinitas que se fundían con el horizonte, un helipuerto privado y habitaciones decoradas con obras de arte de Picasso y Rivera. Pero en ese momento, toda esa opulencia contrastaba brutalmente con la miseria del animal que llevaba consigo. El perro, cubierto de barro y sangre seca, parecía un intruso en ese mundo de lujo inmaculado, un recordatorio vivo de las desigualdades que Antonio había dejado atrás en su ascenso social. El mayordomo, el fiel Juan,
un hombre mexicano de 70 años con el rostro surcado por arrugas profundas como cañones del desierto de Sonora, abrió la puerta principal con su habitual precisión. Juan había seguido a Antonio desde su juventud en México, cuando ambos eran apenas empleados en un pequeño hotel de playa en Cancún. Con el tiempo, se convirtió en su confidente, su sombra leal en un mundo de traiciones corporativas. Vestido con un uniforme impecable de chaqueta negra y pantalones planchados, Juan parpadeó varias veces al ver la carga inusual de su señor. «Señor, ¿qué es esto?» «¿Un perro de la calle?», preguntó con ojos amplios, su acento chiapaneco aún fuerte después de décadas en España. No era solo sorpresa, en su voz había una mezcla de preocupación y curiosidad, recordando las historias que Antonio le contaba de su infancia pobre, donde los perros callejeros eran compañeros comunes en las calles polvorientas. Antonio depositó con gentileza al animal en el suelo del vestíbulo, un espacio amplio con suelos de mármol italiano pulido que reflejaban la luz de una araña de cristal veneciano colgando del techo alto. El perro, al que Antonio decidió llamar Sombra, en ese mismo instante por su pelaje oscuro y manchado que evocaba las sombras de un atardecer melancólico, y por esa mirada sombría que parecía cargar con el peso del mundo, cojeaba visiblemente, dejando un rastro de sangre que manchaba el piso inmaculado. Sombra se acurrucó inmediatamente en una esquina, temblando de miedo, sus orejas bajas y el cuerpo encogido como si esperara otro golpe. El olor a tierra húmeda y a heridas infectadas llenaba el aire, contrastando con el aroma habitual de jazmines frescos que perfumaba la casa. «Llama al veterinario, Juan. El mejor que conozcas», ordenó Antonio con voz firme, pero con un matiz de urgencia que su mayordomo rara vez oía. Mientras observaba cómo Sombra intentaba lamer sus heridas, Antonio sintió un pinchazo en el pecho. Era como si el sufrimiento del perro reflejara sus propias cicatrices emocionales, ocultas bajo capas de éxito material. Juan, sin perder un segundo, marcó el número de un contacto en su teléfono antiguo, uno de esos que aún tenía botones físicos y que guardaba como un tesoro. El veterinario llegó pronto, en menos de media hora, un hombre experimentado de Barcelona llamado Dr. Emilio Ruiz, con cabello gris peinado hacia atrás y gafas de montura fina que le daban un aire de sabio profesor. Vestido con una bata blanca sobre ropa casual, traía un maletín lleno de instrumentos esterilizados y medicamentos. «Veamos a este pobre diablo», dijo al arrodillarse junto a Sombra, su voz calmada pero con un tono de empatía profunda forjada en años de tratar con animales maltratados. Examinó al perro con manos expertas, palpó las heridas profundas en las patas, donde las piedras habían cortado la piel hasta exponer tendones inflamados, notó la desnutrición severa, con un peso que apenas llegaba a los 15 kilos cuando debería pesar el doble, y descubrió una infección purulenta en el ojo izquierdo, causada por el impacto de una piedra que había dejado una hinchazón roja y dolorosa. «Este pobre ha sufrido mucho, señor Vargas. Humanos crueles lo han marcado para siempre», murmuró el doctor mientras inyectaba antibióticos con una jeringa fina, haciendo que Sombra gimiera levemente pero sin resistirse, como si supiera que esto era ayuda y no más dolor. Antonio, de pie junto a ellos, sintió una rabia profunda hacia aquellos jóvenes del callejón, una furia que le apretaba el estómago como un puño. Pero esa rabia se extendía más allá, era una culpa colectiva por una sociedad que ignora a los débiles, que permite que seres inocentes como Sombra vaguen por calles hostiles mientras los privilegiados viven en burbujas de lujo. Recordaba las noticias que leía en sus desayunos solitarios, sobre abandonos masivos de animales en España y México, sobre refugios saturados y leyes laxas contra el maltrato. Mientras el veterinario curaba a Sombra limpiando las heridas con antiséptico que olía a hospital, aplicando vendajes suaves y administrando un sedante leve para calmar el temblor, Antonio se sumergió en anécdotas de su vida. Pensó en su infancia en un pueblo pobre de México, donde su padre, un humilde pescador con manos callosas y corazón de oro, rescató una vez a un perro similar de un grupo de niños crueles. «La compasión es lo que nos hace humanos, hijo», le había dicho su padre mientras curaba al animal con remedios caseros, enseñándole el valor de la empatía en un mundo duro. Aquel perro, al que llamaron Valiente, vivió con ellos hasta el final, convirtiéndose en un guardián fiel que ahuyentaba a los coyotes de las noches. Ahora, décadas después, Antonio se daba cuenta de cuánto había olvidado esas lecciones, enterradas bajo pilas de contratos y cifras millonarias. Sobrevivirá, pero necesita cuidados constantes, alimentación especial, reposo y revisiones semanales, concluyó el doctor, cerrando su maletín con un clic decisivo. Le entregó a Antonio una lista de instrucciones detalladas, escrita en una letra pulcra,
comida blanda rica en proteínas, baños medicados y, sobre todo, mucho cariño para sanar el trauma emocional. Antonio pagó generosamente, no solo por el servicio sino con una donación extra al fondo de animales del veterinario, y vio como el doctor Ruiz se marchaba en su coche modesto, dejando atrás un silencio reflexivo en la mansión. Esa noche, Antonio no durmió en su cama king size, con sábanas de algodón egipcio y almohadas ergonómicas que costaban una fortuna. En cambio, se quedó en el salón principal, un espacio amplio con sofás de cuero italiano y una chimenea de piedra que crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes adornadas con pinturas abstractas. Vigilaba a Sombra, que yacía por primera vez en una manta suave de lana merino, traída especialmente de los Andes por Juan. El perro, aún débil, lo miró con ojos que ahora transmitían una gratitud incipiente, lamiendo tímidamente la mano extendida de Antonio. Ese gesto simple, cálido y húmedo, forjó un lazo invisible entre ellos, como un puente tendido sobre el abismo de la soledad. Al amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de seda, Antonio tomó una decisión impulsiva que sorprendió incluso a su propio corazón endurecido. No solo curaría a Sombra físicamente, lo integraría a su vida cotidiana, convirtiéndolo en un compañero en esa mansión vacía. Pero, ¿cómo un millonario solitario, acostumbrado a agendas apretadas y viajes en jet privado, podría cuidar de un perro traumatizado? Llamó a su asistente personal, una joven eficiente de Valencia, para cancelar todas las reuniones de la semana, una junta directiva en Barcelona, una negociación en México y una gala benéfica en Madrid. «Diles que es una emergencia familiar», dijo con voz resuelta, aunque en su mente ya bullía algo más. Comenzó a investigar refugios de animales en España y México, navegando en su tableta de última generación por sitios web de organizaciones como la Fundación Efinity en Barcelona o el Refugio Animal en Ciudad de México. Leyó testimonios de rescates, estadísticas alarmantes sobre el abandono, más de 150.000 animales al año solo en España y formas de ayudar. Sin embargo, una idea más grande germinaba en su mente, algo audaz y transformador que nadie esperaría de un hombre como él, conocido por su astucia en los negocios más que por su filantropía. Sombra, aún débil pero con un espíritu resiliente, se acercó cojeando lentamente hacia Antonio, apoyando la cabeza en su rodilla con un suspiro cansado. Ese contacto, simple y puro, rompió las barreras emocionales que Antonio había construido durante años. Lloró en silencio por primera vez en una década, lágrimas calientes que rodaban por sus mejillas arrugadas, mezclándose con el pelaje de Sombra. El sufrimiento del perro reflejaba su propia soledad, la pérdida de María, la ausencia de familia, el vacío de una vida dedicada al dinero. En esa conexión inesperada, Antonio hallaba esperanza, un rayo de luz en la oscuridad de su existencia. Juan, desde la puerta, observaba la escena con discreción, sonriendo por dentro, sabía que este era el comienzo de un cambio profundo. Fuera, el viento susurraba entre los árboles del jardín, como si la naturaleza misma aprobara esta unión improbable, preparando el terreno para decisiones que sorprenderían al mundo entero. Los días siguientes fueron un torbellino para Antonio, un remolino de emociones y actividades que transformaban su rutina meticulosa en algo vivo y palpitante, como las olas del mar Caribe que tanto amaba en sus hoteles mexicanos. La mansión, antes un santuario de silencio interrumpido solo por el tic-tac de relojes antiguos y el eco distante de los sirvientes, ahora resonaba con los suaves pasos cojeantes de Sombra. El perro se recuperaba lentamente, día a día, bajo los cuidados atentos que Antonio había ordenado con la precisión de un general en batalla. El chef personal, un francés expatriado llamado Pierre que había cocinado para estrellas de cine en Cannes, preparaba comidas nutritivas especialmente para el animal, purés de pollo orgánico mezclado con arroz integral y verduras frescas del huerto orgánico de la propiedad, sazonados con hierbas que ayudaban a la digestión y fortalecían los huesos débiles. Cada plato se servía en un cuenco de porcelana fina, traído de Limoges, que contrastaba con el pasado de hambre callejera de Sombra. Antonio observaba cómo el perro comía con cautela al principio, olfateando el alimento como si temiera que fuera una trampa, pero pronto devoraba con apetito, ganando peso visiblemente. Los paseos cortos en el jardín eran momentos sagrados, el vasto terreno, con sus fuentes murmurantes, rosaledas perfumadas y senderos de grava blanca que crujían bajo los pies, se convertía en un paraíso de exploración para Sombra. Antonio lo llevaba con una correa suave de cuero italiano, caminando despacio para no forzar la pata herida, y el perro, antes temeroso y encogido como una hoja seca en el viento, comenzaba a confiar.
Meneaba la cola con timidez al ver a su salvador, un movimiento que empezaba bajo, casi imperceptible, pero que crecía en entusiasmo, como un niño que descubre la alegría después de una tormenta. Antonio, por su parte, se obsesionaba con la historia de Sombra, como si desentrañar el pasado del perro fuera la clave para entender su propio vacío interior. No podía dejar de pensar en cómo un ser tan inocente había llegado a ese callejón de Lavapiés, apedreado por manos crueles. Decidió investigar personalmente, regresando al barrio en su limusina discreta, pero esta vez disfrazado con ropa casual, un suéter de lana merino y pantalones de algodón para no llamar la atención. Caminaba por las calles empedradas, donde el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas en las fachadas coloridas de los edificios antiguos, mezclados con grafitis modernos que hablaban de rebeldía y esperanza. Hablaba con vecinos ancianos, sentados en bancos de madera desgastada bajo árboles centenarios, con rostros curtidos por el tiempo y ojos que contaban historias de una España cambiante. Una viuda de 80 años, con un chal tejido a mano sobre los hombros y un bastón apoyado en las rodillas, recordaba al perro vagando solo por meses. Pobre bestia, lo vi por primera vez hace un año, abandonado por una familia que se mudó a México deprisa. Decían que no podían llevarlo, pero lo dejaron como si fuera basura, contó con voz temblorosa, sus manos arrugadas temblando al recordar. Otro vecino, un jubilado mexicano que había emigrado en los 70, añadía detalles: lo apedreaban los niños por diversión, señor. Esos muchachos de ahora, sin valores, lo veían como un juego. El perro huía, pero siempre volvía, buscando un poco de pan o una caricia. Estos relatos conmovían a Antonio hasta las lágrimas contenidas, recordándole las injusticias que vio en su juventud en un barrio pobre de Ciudad de México, donde los niños como él jugaban en calles de tierra roja, pero también sufrían el azote de la pobreza y la indiferencia. Allá, había visto perros similares, abandonados por familias que emigraban en busca de un futuro mejor, y él mismo había alimentado a uno con sobras de tortillas. Sintiendo una conexión que ahora revivía con fuerza, decidió actuar más allá de los cuidados inmediatos. Contactó a un detective privado, un hombre discreto de Barcelona con bigote gris y gabardina raída, experto en casos de bajo perfil. Quiero que encuentre a esos agresores. No para venganza, sino para que aprendan una lección, dijo Antonio en su oficina privada, rodeado de libros antiguos sobre historia mexicana y mapas de sus hoteles. El detective asintió, prometiendo resultados rápidos. Mientras tanto, Sombra revelaba su personalidad oculta bajo las capas de trauma. Era juguetón pese a todo, persiguiendo una pelota de tenis que Antonio le lanzaba en el salón, con movimientos torpes al principio pero llenos de una alegría contagiosa. Sus ojos, grandes y expresivos como lagos profundos, transmitían una inteligencia profunda, como si entendiera las palabras de Antonio, respondiendo con ladridos suaves o inclinando la cabeza en momentos de reflexión. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales panorámicos de la mansión, Antonio soñó con su esposa, María. En el sueño, ella aparecía en el jardín, con su vestido floreado favorito y el cabello suelto al viento, rodeada de animales que había rescatado en vida. Haz lo correcto, amor. No dejes que el dinero te ciegue, usa tu corazón, le susurraba con esa voz dulce que aún resonaba en sus recuerdos. Al despertar, sudoroso y con el corazón latiendo fuerte, Antonio decidió donar una suma importante, 100.000 euros a refugios en España y México. Llamó a su contable al amanecer, transfiriendo fondos a organizaciones como el Refugio de Animales en Madrid y la Asociación Protectora en Ciudad de México, imaginando cómo ese dinero compraría comida, medicinas y espacios seguros para cientos de sombras olvidadas, pero la sorpresa mayor estaba por venir, un giro del destino que dejaría a Antonio boquiabierto. En una visita rutinaria al veterinario, el Dr. Ruiz sugirió un análisis de ADN para entender mejor la raza de Sombra y optimizar sus cuidados. Antonio accedió, enviando una muestra de saliva en un tubo esterilizado. Días después, en la clínica de Barcelona, un edificio moderno con paredes blancas y olor a desinfectante, el doctor reveló los resultados con ojos amplios de asombro. Señor Vargas, Sombra no es un mestizo común. Descendía de una línea rara de perros pastores mexicanos, conocidos como Xoloitzcuintli, cruzados con pastores antiguos, valorados en miles de euros por coleccionistas. Este perro podría valer una fortuna en subastas internacionales. Antonio se quedó paralizado, su mente girando como un torbellino. ¿Venderlo? La idea le repugnaba, como si traicionara a un amigo. No,
eso no entraba en sus planes. En cambio, vio una oportunidad para cambiar vidas, para transformar el valor monetario en algo eterno. Inspirado, publicó la historia en redes sociales esa misma noche, desde su estudio con vistas al jardín iluminado por faroles antiguos. Bajo el título, El rescate de Sombra, compartió fotos del perro antes y después, la imagen del callejón con heridas frescas, y ahora, corriendo feliz por el césped. El post se viralizó rápidamente entre comunidades de amantes de animales en España y México, acumulando miles de likes y shares en horas. Ancianos comentaban con emoticonos de corazones, ¿qué corazón tiene este hombre? En mis tiempos, la gente no era tan cruel con los animales, escribía una abuela de Sevilla. Otro, desde Guadalajara, añadía, me recuerda a mi perro de la infancia, gracias por esta esperanza, pero Antonio planeaba algo más grande, un paso que elevaría la historia a niveles nacionales. Invitó a periodistas a su mansión, seleccionando a reporteros de diarios como El País en España y Reforma en México, conocidos por sus coberturas humanas. Llegaron en una mañana soleada, con cámaras y libretas, maravillados por la opulencia, el vestíbulo con esculturas de bronce, el salón con tapices tejidos a mano en Oaxaca. Sombra, ya más fuerte y con el pelaje brillante gracias a baños medicados, corría por el jardín, persiguiendo mariposas que danzaban entre las flores. Este perro me ha enseñado que la riqueza no es nada sin compasión, declaró Antonio en una entrevista grabada junto a la fuente central, su voz quebrada por la emoción, mientras Sombra se sentaba a sus pies, mirándolo con devoción. La noticia se extendió como fuego en paja seca, apareciendo en portadas y noticieros vespertinos, dejando a todos expectantes. ¿Qué decisión tomaría el millonario que sorprendería al mundo? Sombra, ajeno a la fama creciente, solo buscaba el cariño de Antonio, lamiendo sus manos con una devoción que derretía el corazón del hombre, recordándole que en la simplicidad de un lazo animal yacía la verdadera riqueza. Fuera, el viento susurraba promesas de cambio, y Antonio, por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito más allá de los números en sus cuentas bancarias. La fama de Sombra creció como una bola de nieve rodando por la ladera de una montaña nevada, imparable y cada vez más grande, acumulando admiración con cada vuelta. En cuestión de días, periódicos de tirada nacional en Madrid y México publicaban artículos extensos sobre el millonario que había rescatado a un perro apedreado en un callejón olvidado de Lavapiés. El titular en El País rezaba, de la crueldad callejera a la mansión, la transformación de Sombra y su salvador. En Reforma, de Ciudad de México, el reportaje principal mostraba fotos en color del perro ahora sano, con el pelaje brillante bajo el sol del jardín de la mansión, acompañado de un retrato de Antonio, serio pero con una sonrisa tenue que nadie recordaba haber visto antes en él. Las redes sociales ardían, hashtags como #rescate de Sombra y #sombra el héroe trepaban en tendencias, y Antonio recibía cartas físicas en su buzón de la mansión, un detalle que lo conmovía profundamente. Eran sobres amarillentos escritos con letra temblorosa de ancianos, papel perfumado con lavanda o simplemente con el aroma a tiempo y soledad. Una viuda de Sevilla, de nombre Carmen, escribía con pulso inseguro, gracias por mostrar que aún hay bondad en este mundo. Yo perdí a mi perrito hace 20 años y nunca me recuperé del todo. Ver a Sombra me hace llorar de alegría. Otra carta llegaba desde Guadalajara, de un hombre de 78 años que recordaba a su perro de la infancia, rescatado de la basura. Usted me devolvió la fe, señor Vargas. Que Dios lo bendiga. En la mansión, Sombra se había convertido en el centro absoluto de atención, un rey peludo en un palacio de cristal y mármol. Juan, el mayordomo, lo mimaba con devoción casi paternal, compraba juguetes traídos directamente de mercados mexicanos en la Ciudad de México, pelotas de goma con forma de huesos, mordedores con sabor a carne asada, peluches que crujían al apretarlos, y cada mañana le preparaba un desayuno especial en el mismo cuenco de porcelana. Sombra respondía con una lealtad inquebrantable, seguía a Antonio por todas las habitaciones, se acostaba a sus pies cuando leía los informes financieros en su despacho de caoba, y lo esperaba junto a la puerta principal cada vez que salía, con la cabeza ladeada y los ojos brillantes de expectativa. Antonio notaba cambios profundos en sí mismo, sonreía más a menudo, sin darse cuenta, mientras observaba a Sombra corretear por el jardín persiguiendo mariposas, salía menos a reuniones frías y formales, cancelando agendas enteras con una excusa que ya no necesitaba inventar. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, un lugar que Antonio rara vez visitaba antes, Sombra de pronto se detuvo,
olfateó el aire con intensidad y salió corriendo hacia un grupo de niños. Antonio lo siguió alarmado, pero pronto entendió, un niño de unos 6 años se había separado de su madre y lloraba perdido entre los árboles. Sombra lo guió ladrando suavemente, empujándolo con el hocico hasta que la mujer apareció corriendo, abrazando a su hijo con lágrimas de alivio. «Es un héroe», exclamó la madre, arrodillándose para acariciar al perro. Antonio sintió un nudo en la garganta. En ese momento decidió que Sombra no sería solo su compañero, sino que ayudaría a otros. Inspirado, contrató a un experto en adiestramiento canino de Barcelona, una mujer llamada Laura con décadas de experiencia en perros de terapia. Laura llegó a la mansión con maletines llenos de premios, quiques y libros sobre comportamiento animal. Durante semanas entrenó a Sombra en sesiones diarias en el jardín, enseñarle a sentarse quieto junto a personas mayores, a apoyar la cabeza en regazos temblorosos, a permanecer calmado ante llantos o gritos. Pronto, Sombra visitaba asilos en Madrid, residencias como la de San Rafael en Chamberí o la Casa de los Ancianos en Carabanchel. Entraba con su chaleco azul de perro de terapia, y los residentes, muchos de ellos solitarios y olvidados por sus familias, se iluminaban al verlo. Una anciana de 93 años, con manos huesudas y ojos nublados por las cataratas, acariciaba su cabeza durante horas, susurrando: «Tú me recuerdas a mi Rex, cuando era niña en el pueblo». Otro hombre, viudo desde hacía 15 años, hablaba con Sombra como si fuera un viejo amigo, contándole anécdotas de su juventud en Andalucía. Antonio acompañaba estas visitas, sentado en silencio, observando cómo el perro sanaba corazones ajenos mientras sanaba el suyo propio. En México, planeaba expandir el proyecto, refugios donde perros rescatados se convirtieran en compañeros para ancianos en casas de retiro de Guadalajara y Monterrey, pero el clímax se acercaba con pasos firmes. El detective privado entregó un informe. Uno de los agresores del callejón era hijo de un empleado suyo, un jardinero de la cadena hotelera llamado Raúl, un hombre honesto pero con un hijo adolescente rebelde. Antonio lo citó en su oficina privada. El joven, de 19 años, entró con la cabeza baja, las manos sudadas y la mirada fija en el suelo. «Mira lo que causaste», dijo Antonio con voz grave, mostrándole fotos de Sombra el día del rescate, heridas abiertas, sangre en el hocico, ojos de terror. El chico rompió en llanto, pidió perdón entre sollozos. Antonio, en un acto de misericordia que sorprendió incluso a Juan, que escuchaba desde la puerta entreabierta, no lo despidió ni llamó a la policía. En cambio, lo contrató en un programa de voluntariado obligatorio en los refugios: limpiar jaulas, pasear perros, aprender sobre empatía y responsabilidad. La redención es posible, pensó Antonio mientras veía al joven marcharse con los hombros más ligeros. Entonces llegó la decisión sorprendente que nadie esperaba. En una conferencia de prensa organizada en el salón principal de la mansión con micrófonos, cámaras y periodistas de España y México, Antonio se presentó con traje oscuro y corbata sencilla, Sombra a su lado sentado con porte regio. «Este perro me salvó de mi propia soledad», declaró con voz quebrada, acariciando la cabeza del animal. «Hoy anuncio que donaré la mitad de mi fortuna personal para fundar Refugio Sombra, una red de albergues modernos para animales callejeros en España y México. Espacios con veterinarios las 24 horas, programas de adopción, educación contra el maltrato, porque ningún ser vivo merece sufrir como Sombra sufrió». La multitud estalló en aplausos, pero nadie esperaba lo siguiente. Antonio continuó: «Además, adoptaré legalmente a Sombra como heredero simbólico. Crearé un fideicomiso para que, tras mi muerte, los refugios continúen funcionando indefinidamente, con Sombra como su presidente honorario eterno». Lágrimas rodaron por rostros de ancianos en la audiencia. Una abuela mexicana se llevó las manos al pecho, sollozando de emoción. El video de la conferencia se viralizó en YouTube en cuestión de horas, alcanzando millones de vistas. «Qué giro inesperado», comentaban personas de todas las edades, pero especialmente los mayores, que veían en Antonio un reflejo de sus propias vidas tardías llenas de arrepentimientos y redenciones. Antonio, abrazando a Sombra mientras las cámaras parpadeaban, sintió por primera vez en décadas una paz profunda, como si un peso invisible se hubiera desprendido de sus hombros. Pero, ¿qué más reservaba el destino para esta dupla improbable? El mundo entero contenía el aliento, esperando el próximo capítulo de esta historia que había comenzado con piedras y terminaba con promesas de amor eterno. Con los refugios, Sombra, ya en marcha, Antonio decidió que era el momento de llevar su promesa al corazón de México,
el país que lo vio nacer y que aún latía en sus venas como un río profundo y caudaloso. Preparó un viaje que no era solo de negocios, sino de regreso a las raíces, inaugurar el primer refugio en Ciudad de México, en un terreno amplio y soleado en las afueras de la capital, donde antes solo había maleza y olvido. Sombra lo acompañaría, por supuesto, ya completamente recuperado, con el pelaje marrón brillante como el chocolate derretido bajo el sol, músculos firmes y una energía desbordante que llenaba los pasillos de la mansión madrileña de vida. En el aeropuerto de Barajas, Antonio caminó con el perro a su lado, sin jaula ni correa restrictiva, solo un chaleco azul que lo identificaba como compañero de terapia. Los pasajeros se detenían a mirarlos, algunos ancianos sonreían con nostalgia, otros sacaban sus teléfonos para grabar el momento. En el avión privado, un Gulfstream que había comprado años atrás para vuelos transatlánticos, Antonio se sentó en el amplio sillón de cuero crema y colocó a Sombra a sus pies. El perro apoyó la cabeza en su rodilla, suspirando con esa paz que solo conocen los que han conocido el sufrimiento y luego la seguridad. Mientras el avión surcaba el Atlántico, Antonio recordaba su infancia, huérfano a los 10 años tras un accidente que se llevó a sus padres en una carretera polvorienta de Veracruz, criado por una tía que apenas tenía para alimentar a sus propios hijos. Trabajó desde niño vendiendo chicles en las plazas, limpiando zapatos, lavando coches, cada peso ahorrado era un paso hacia un futuro que parecía imposible. «Tú me recuerdas que no todo es dinero, amigo», le dijo a Sombra en voz baja, rascándole detrás de las orejas. «Tú me salvaste de convertirme en un hombre vacío». El perro lo miró con esos ojos profundos, como si entendiera cada palabra. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una multitud los esperaba en la pista privada. Ancianos con sombreros de palma, familias con niños de ojos curiosos, voluntarios de los refugios con camisetas estampadas con la silueta de un perro y el nombre, Sombra. Gritaban, «¡Viva el señor Vargas y Sombra!», con voces roncas de emoción, agitando banderas improvisadas y flores de cempasúchil que perfumaban el aire caliente y húmedo. Antonio bajó las escalerillas con Sombra a su lado, y el perro, sintiendo la energía, meneó la cola con fuerza, ladrando alegremente como si reconociera el suelo natal de sus ancestros. El refugio era un oasis en medio del caos urbano, amplios patios con césped verde y árboles frondosos que daban sombra, jaulas amplias con techos altos para que los animales no se sintieran prisioneros, una clínica veterinaria equipada con rayos X, quirófano y sala de recuperación, y un área especial para perros de terapia donde los ancianos podrían visitarlos. Durante la ceremonia de inauguración, bajo un toldo blanco adornado con guirnaldas de papel picado, Antonio tomó el micrófono con manos que temblaban ligeramente. «Este lugar no es solo para perros», dijo, su voz resonando en los altavoces. «Es para todos los que alguna vez se sintieron abandonados, como yo me sentí de niño, como Sombra se sintió en ese callejón». La multitud aplaudió, y muchos ancianos secaron lágrimas con pañuelos bordados. Sombra, mientras tanto, jugaba con los niños que habían llegado, correteando con ellos por el patio, dejando que lo acariciaran sin miedo. De pronto, en medio de la algarabía, el perro se detuvo en seco. Olfateó el aire con intensidad, las orejas erguidas, y salió disparado hacia un grupo de personas mayores que observaban desde una banca. Un anciano de 78 años, con sombrero de fieltro y bastón, se tambaleó y cayó al suelo, pálido, con la mano apretando el pecho. Sombra llegó primero, ladrando con urgencia pero sin agresividad, lamiendo la cara del hombre para mantenerlo consciente, mientras empujaba su cuerpo con el hocico para que no se ahogara. Los paramédicos que habían sido invitados al evento corrieron, y gracias a la alerta temprana, el hombre fue estabilizado rápidamente. «El perro héroe de Vargas salvó una vida», gritaron los reporteros que grababan todo. Las cámaras capturaron cada segundo, Sombra junto al anciano, la ambulancia con luces parpadeantes, Antonio arrodillado al lado, con el rostro desencajado por la preocupación y luego por el alivio. La noticia explotó en los medios, canales de televisión en México y España, portales digitales, redes sociales. El video del rescate se viralizó en horas, con millones de reproducciones y comentarios que llenaban de lágrimas los ojos de los espectadores. «Qué animal tan noble, Dios bendiga a Sombra y a don Antonio». En España, la historia inspiró a ancianos a organizar colectas en sus barrios. En Madrid, un grupo de jubilados reunió miles de euros en una semana. En Sevilla, abuelas tejían mantas para los perros de los refugios. Pero no todo fue aplausos. Un pequeño grupo de activistas radicales cuestionó la autenticidad del proyecto,
¿Es genuino o solo publicidad para lavar su imagen de empresario rico? Los comentarios dolieron a Antonio, que había construido todo con el corazón. Invitó a los más escépticos a visitar los refugios. Uno de ellos, un periodista mexicano de 70 años llamado Don Miguel, llegó con libreta y mirada desconfiada. Pasó 3 días en el lugar, vio cómo los voluntarios alimentaban a los animales con cariño, cómo los perros rescatados recuperaban la confianza, cómo ancianos solitarios sonreían por primera vez en años al acariciar a un perro. Al marcharse, escribió un artículo conmovedor: vine escéptico y me voy con el alma llena. Este hombre ha cambiado de verdad. Mientras tanto, Antonio enfrentaba su propia batalla silenciosa. Durante un chequeo médico rutinario en una clínica privada de Polanco, el cardiólogo, un hombre serio con gafas gruesas, frunció el ceño al ver los resultados. Su corazón está débil, señor Vargas. Años de estrés, hipertensión no controlada, necesita descanso absoluto, cambios en el estilo de vida. Antonio sintió un frío recorrerle la espalda, pero cuando regresó al refugio, Sombra lo recibió con una insistencia nueva, se acurrucaba contra su pecho cada noche, apoyando la cabeza justo sobre el corazón, lamiendo insistentemente la zona como si detectara algo malo. El veterinario confirmó lo que muchos ya sospechaban: Sombra había desarrollado una sensibilidad extraordinaria para detectar problemas cardíacos. Es un milagro, dijo. Inspirado por esa conexión, Antonio decidió llevar el proyecto un paso más allá, producir un documental sobre la vida de Sombra, narrado por él mismo, para educar al mundo sobre el abuso animal y la redención. El tráiler se filtró en YouTube, imágenes crudas del callejón, piedras volando, el perro temblando, luego, transiciones a momentos de ternura en la mansión, visitas a asilos, el rescate en México. El video terminaba con Antonio mirando a cámara: voz quebrada, este perro me salvó la vida, de más formas de las que imaginan. Los espectadores quedaron boquiabiertos, dejando comentarios ansiosos: ¿qué más pasó? Necesitamos el documental ya. Ancianos de España y México escribían con lágrimas: gracias por esta esperanza en nuestros últimos años. Antonio, abrazando a Sombra bajo el cielo estrellado de México, sentía que su corazón, aunque débil, latía con más fuerza que nunca, impulsado por un amor que no conocía fronteras. De regreso en Madrid, Antonio y Sombra retomaron una rutina que ahora parecía tejida con hilos de propósito y ternura. Las mañanas comenzaban temprano, el sol se filtraba a través de las cortinas de lino del dormitorio principal, iluminando el rostro sereno de Antonio mientras Sombra, ya despierto, lo observaba desde el suelo con paciencia infinita. Salían juntos al jardín, donde el rocío aún brillaba en las hojas de los rosales, y caminaban despacio por los senderos de grava que crujían bajo sus pasos. El retiro se convirtió en su destino favorito, un parque centenario con sus lagos tranquilos, estatuas cubiertas de musgo y avenidas sombreadas por castaños. Allí, ancianos solitarios se acercaban con pasos lentos, apoyados en bastones de madera tallada, y sonreían al verlos. Ustedes inspiran a mi generación, señor Vargas, decía una mujer de 75 años, con un pañuelo de seda al cuello y ojos húmedos. Ver a este perro tan feliz me recuerda que aún hay bondad en el mundo. Antonio respondía con humildad, compartiendo anécdotas de México, las noches de rancheras en plazas polvorientas, los perros que corrían libres por los mercados, las lecciones de su padre sobre el respeto a los animales. Sombra, sintiendo la calidez de esas conversaciones, se sentaba junto a los ancianos, apoyando la cabeza en sus rodillas temblorosas, permitiendo que lo acariciaran hasta que sus manos cansadas se relajaban, pero una tormenta se avecinaba, oscura y amenazante como las nubes que se acumulaban sobre la sierra. Durante una tarde de lluvia torrencial, cuando el cielo parecía romperse en pedazos, Sombra desapareció. Antonio había dejado la puerta del jardín entreabierta por un descuido, y el perro, atraído por un ruido extraño, quizá un ladrido lejano o un recuerdo instintivo, escapó. Cuando Antonio lo buscó en la casa, el corazón le dio un vuelco: el cuenco de agua intacto, la manta vacía, el silencio ensordecedor. Sombra, gritó, corriendo bajo la lluvia con el impermeable empapado, llamándolo por cada rincón del jardín, del bosque cercano, de las calles aledañas. La mansión se llenó de movimiento. Juan organizó búsquedas con linternas, el chofer recorrió barrios en la limusina, voluntarios de los refugios se unieron con megáfonos. Antonio, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, movilizó todo: carteles impresos en horas con la foto de Sombra y la promesa de recompensa,
publicaciones en redes sociales que se hicieron virales en minutos, incluso helicópteros de la policía que sobrevolaron la ciudad. No puedo perderlo, repetía una y otra vez, la voz quebrada, recordando el día del apedreamiento, el cuerpo frágil en sus brazos, los ojos suplicantes. Ancianos en México, que seguían la historia por televisión, encendían velas en sus hogares y rezaban en voz alta, que vuelva el perrito héroe, Virgen de Guadalupe, protégelo. Días de ansiedad se sucedieron, eternos y crueles. Antonio apenas dormía, comía por obligación, paseaba por la casa como un fantasma, tocando la correa vacía, oliendo la manta donde aún quedaba el aroma de sombra. El mundo entero contenía el aliento, videos de súplica se compartían en YouTube, comentarios de miles de personas rogaban por noticias, hashtags como almohadilla vuelve sombra y almohadilla no lo dejes ir alcanzaban millones de interacciones. Finalmente, al atardecer del cuarto día, sonó el teléfono. Una vecina de Lavapiés, la misma zona donde todo había comenzado, llamó con voz temblorosa, lo encontré. Está protegiendo a un cachorro en el mismo callejón. Los chicos malos intentaron apedrearlo otra vez, pero este perro los ahuyentó con ladridos feroces, como un león. Antonio corrió hacia allí en la limusina, el corazón latiéndole en la garganta. Al llegar, vio la escena que lo dejó sin aliento, sombra, empapado y exhausto, pero firme como una roca, cubriendo con su cuerpo a un cachorrito negro y tembloroso, rodeado de piedras esparcidas en el suelo. Los agresores habían huido al ver que el perro no retrocedía, defendiendo al pequeño con una valentía que nadie esperaba. Antonio se arrodilló en el barro, abrazó a Sombra con fuerza, las lágrimas mezclándose con la lluvia. Eres un héroe, mi amigo. Nunca más te dejaré ir. El cachorro, herido en una pata y con el pelaje sucio, fue rescatado también. Antonio lo envolvió en su chaqueta y lo llevó a la mansión. Lo bautizaron Esperanza, porque había llegado en el momento más oscuro, como un rayo de luz. La historia explotó en YouTube y todos los medios. Sombra salva a otro como él. El perro héroe regresa triunfante. Millones de vistas en horas, comentarios emotivos de abuelos de España y México. Dios los bendiga a los dos, esto me hace creer en milagros otra vez. Lloré como niño al ver el video. Antonio decidió confrontar a los agresores una vez más, pero esta vez con compasión profunda. Los invitó a los refugios, donde trabajaron como voluntarios obligatorios, limpiando jaulas, alimentando perros, escuchando historias de rescate. Uno de ellos, el mismo que había lanzado la primera piedra años atrás, se transformó. Sombra me enseñó lo que es la empatía. Nunca imaginé que un animal pudiera cambiarme tanto. La sorpresa mayor llegó en una entrevista en directo desde la mansión. Antonio anunció que adoptaría legalmente a Esperanza, formando una familia perruna de 3, él, Sombra y el pequeño rescatado. No soy solo un millonario solitario ahora, dijo con voz firme pero emocionada. Tengo una familia que me espera cada día. En su testamento, actualizado esa misma semana, reveló el legado definitivo. Todo su patrimonio, mansiones, hoteles, cuentas bancarias iría a los refugios. Sombra, con una cláusula especial, Sombra sería nombrado presidente honorario, simbólico de la fundación, y Esperanza su sucesor. La audiencia, en el estudio de televisión, quedó boquiabierta, los presentadores se quedaron sin palabras, y en los hogares de España y México, ancianos se abrazaban llorando. ¡Qué legado tan hermoso!, exclamaban. Esto es lo que queda cuando uno vive con corazón. Antonio, ahora en paz, paseaba por el jardín con sus 2 perros, Sombra a su derecha, firme y protector, Esperanza a su izquierda, juguetón y lleno de vida. El sufrimiento inicial se había convertido en un faro eterno de esperanza, tocando corazones de generaciones mayores que, al ver esta historia, sentían que aún había tiempo para cambiar, para amar, para dejar una huella de bondad en el mundo. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados, y Antonio sabía que, pase lo que pase, ya no estaba solo. El destino aún guardaba capítulos, pero por ahora, el silencio era dulce, roto solo por los ladridos alegres de sus fieles compañeros. Los refugios, Sombra, florecían como jardines en primavera después de un largo invierno, extendiéndose por España y México con una vitalidad que nadie había previsto. En Madrid, el centro principal se había convertido en un modelo a seguir, amplios patios con césped verde y suave donde los perros corrían libres, áreas de juego con obstáculos de madera natural, piscinas poco profundas para los días calurosos, y clínicas equipadas con tecnología de punta para cirugías y rehabilitación.
En México, los refugios de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México recibían diariamente camiones llenos de animales rescatados de las calles, de mercados abandonados o de casas donde ya no eran bienvenidos. Miles de perros, gatos y hasta algunos caballos viejos encontraban allí un techo, comida caliente y manos cariñosas que curaban heridas físicas y emocionales. Ancianos voluntarios se unían al proyecto con una dedicación que parecía rejuvenecerlos. Hombres y mujeres de 70, 80 años, llegaban cada mañana con termos de café, galletas caseras y sonrisas que iluminaban los pasillos. «Esto me da vida nueva», decía doña Rosa, una viuda de 82 años de Sevilla, mientras cepillaba el pelaje de un pastor alemán rescatado. «Mis hijos están lejos, pero aquí tengo familia todos los días». Otro voluntario, don José de Oaxaca, contaba historias mientras alimentaba a los cachorros. «En mi juventud trabajé en el campo, y los perros eran mis compañeros. Ahora les devuelvo lo que me dieron». Sombra, ya convertido en una estrella indiscutible, posaba para fotos con su chaleco azul bordado con su nombre en letras doradas. Los visitantes lo buscaban especialmente, turistas, familias, reporteros. Él se dejaba acariciar con paciencia regia, meneando la cola con moderación, como si supiera que su presencia era un bálsamo para el alma. Pero un día, durante una tormenta feroz que azotaba Madrid con vientos huracanados y lluvia que golpeaba los cristales como piedras, Sombra desapareció de nuevo. No fue un descuido esta vez, Antonio lo había dejado en el jardín techado, seguro, pero un rayo cayó cerca, el trueno retumbó como un cañonazo, y el perro, aterrorizado por recuerdos profundos de violencia, saltó la valla en pánico. Cuando Antonio descubrió la ausencia, el mundo se le vino abajo. Corrió bajo la lluvia torrencial, gritando su nombre hasta quedar ronco, el agua empapando su ropa, mezclándose con lágrimas de desesperación. «Sombra, por favor, vuelve», suplicaba, la voz quebrada por el miedo. La mansión se convirtió en centro de operaciones. Juan coordinaba equipos de búsqueda, voluntarios recorrían barrios enteros, las redes sociales explotaron con alertas. Ancianos en México encendían veladoras en sus altares, rezando novenas enteras. El mundo contenía el aliento otra vez, videos de súplica alcanzaban decenas de millones de vistas, comentarios de abuelos llorosos llenaban las plataformas. «Que Dios lo traiga de vuelta, no soporto pensar en perderlo después de todo lo que ha dado». 4 días de agonía pura pasaron, eternos como siglos. Antonio apenas comía, dormía en el sofá del salón con la manta de Sombra en las manos, oliendo su aroma como si eso pudiera traerlo de regreso. Al amanecer del 5.º día, una llamada iluminó la oscuridad. Una familia en Lavapiés había encontrado a Sombra en el mismo callejón maldito, protegiendo con su cuerpo a un cachorrito recién nacido, flaco y tembloroso, que algún grupo de jóvenes había intentado apedrear esa misma noche. Sombra, herido en una pata por una piedra, no había huido, había ladrado con fiereza, enseñando los dientes, ahuyentando a los agresores hasta que se fueron asustados. Cuando Antonio llegó corriendo, la escena lo dejó sin aliento. Sombra, empapado, exhausto, con sangre en el hocico, cubriendo al cachorrito como una madre leona. El millonario se arrodilló en el barro, abrazó a su compañero con tanta fuerza que ambos temblaron. «Nunca más, amigo. Nunca más», susurró entre sollozos. El cachorrito fue llevado al veterinario, tenía una pata fracturada y desnutrición, pero sobreviviría. Antonio lo adoptó inmediatamente, nombrándolo Luz, porque había llegado en la noche más oscura como un faro de esperanza. La historia rompió todos los récords en YouTube. Sombra salva a otro cachorro apedreado. El héroe regresa invencible. Millones de vistas en horas, comentarios que llenaban de lágrimas los ojos de espectadores mayores. «Esto es lo que queda de bueno en el mundo, lloré como nunca, Dios bendiga a don Antonio y a sus perros». Antonio decidió actuar con más profundidad que nunca. Confrontó a los agresores, pero no con ira, los invitó personalmente a los refugios. Allí, durante meses, trabajaron como voluntarios, limpiando jaulas, paseando perros, escuchando testimonios de rescates. Uno de ellos, el líder del grupo, se quebró un día frente a Sombra: «Tú me enseñaste lo que es el dolor de verdad. Nunca volveré a hacer daño». La transformación fue tan evidente que Antonio los incorporó al equipo permanente, dándoles una segunda oportunidad. La sorpresa mayor llegó en una gala benéfica en Madrid, transmitida en vivo por canales de España y México. Antonio subió al escenario con Sombra y Luz a su lado. «Hoy anuncio que adopto oficialmente a Luz como parte de mi familia», dijo,
y luego, con voz firme, y en mi testamento, todo mi legado, la mansión, los hoteles, las inversiones irá a los refugios, Sombra. Sombra será presidente honorario vitalicio, y Luz su sucesor cuando llegue el momento. La sala quedó en silencio absoluto un segundo, y luego estalló en aplausos y llanto. Ancianos en la audiencia se abrazaban, otros se secaban las lágrimas con pañuelos arrugados. ¡Qué legado tan hermoso!, exclamaban. Esto es lo que significa vivir con corazón. El video de la gala se viralizó eternamente, con comentarios de generaciones mayores que veían en Antonio un espejo de sus propios arrepentimientos y esperanzas tardías. Nunca es tarde para cambiar, escribían. Gracias por recordarnos que el amor vence al tiempo. Años después, Antonio, ya cerca de los 80, caminaba despacio por los senderos del refugio principal en México, con Sombra y Luz a su lado. El sol se ponía tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, y el aire olía a tierra húmeda y flores de cempasúchil. Los refugios habían crecido a cientos, salvando vidas cada día, uniendo comunidades enteras en torno a la compasión. Ancianos de ambos países visitaban, compartían historias alrededor de fogatas, se sentían útiles y amados otra vez. Sombra, con el pelaje ya salpicado de gris, seguía fiel, apoyando la cabeza en la pierna de Antonio cada vez que se sentaba. El sufrimiento del callejón se había transformado en un faro eterno de esperanza, tocando corazones de personas mayores que, al ver esta historia, sentían que la vida aún tenía sentido, que el amor llegaba cuando menos se esperaba, y que una decisión tomada en un callejón olvidado podía cambiar el mundo para siempre. Años después, cuando el tiempo había tejido arrugas más profundas en el rostro de Antonio y plateado el pelaje de Sombra, el millonario se encontraba en el refugio principal de México, aquel que había inaugurado con tanta emoción en las afueras de Ciudad de México. Era un atardecer de octubre, de esos que pintan el cielo con tonos intensos de naranja, rosa y púrpura, como si el sol se despidiera con una sinfonía de colores antes de ocultarse tras las montañas. El aire olía a tierra húmeda después de una lluvia ligera, a flores de cempasúchil que los voluntarios plantaban cada año en honor a los animales que ya no estaban, y a la comida que se preparaba en las cocinas comunitarias, tortillas recién hechas, frijoles refritos y café de olla que perfumaba todo el lugar. Antonio caminaba despacio por los senderos de grava fina, apoyado en un bastón de madera tallada que le había regalado un voluntario anciano de Oaxaca. A su derecha, Sombra, ya con el hocico gris y los movimientos más pausados, pero aún con esa mirada profunda y sabia que parecía entenderlo todo. A su izquierda, Luz, el cachorro rescatado que ahora era un perro joven y fuerte, pero que nunca se separaba de su padre adoptivo. El refugio había crecido hasta convertirse en una pequeña ciudad de la esperanza, cientos de hectáreas con pabellones modernos, jardines terapéuticos donde ancianos y perros paseaban juntos, un auditorio al aire libre para talleres de educación contra el maltrato animal, y un cementerio pequeño y sereno donde descansaban los que habían partido, cada tumba marcada con una placa sencilla y una flor eterna. Los refugios, Sombra, se contaban por decenas en España y México, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz. Cada uno llevaba el nombre del perro que había cambiado la vida de un hombre rico y solitario. Miles de animales habían sido salvados, rehabilitados y adoptados, miles de ancianos habían encontrado compañía, propósito y sonrisas en medio de la soledad de los últimos años. Aquella tarde, como tantas otras, un grupo de ancianos visitaba el refugio. Venían de diferentes rincones, una pareja de jubilados de Andalucía que había viajado en autobús durante 2 días, una viuda de 79 años de Ciudad de México que llegaba cada semana con una bolsa de galletas para los perros, un hombre de 84 de Barcelona que había perdido a su esposa hacía poco y encontraba consuelo acariciando a los animales. Se reunían alrededor de fogatas que crepitaban suavemente, con sillas de madera dispuestas en círculo, y compartían historias bajo las estrellas que empezaban a asomarse. Antonio se sentaba entre ellos, con Sombra apoyado en sus piernas y Luz echado a sus pies. Cuéntenos otra vez cómo empezó todo, don Antonio, pedía doña Carmen, la viuda de Sevilla, con voz temblorosa pero llena de cariño. Y él, con la voz más suave que nunca, volvía a narrar, el paseo por Lavapiés, las risas crueles, las piedras volando, los ojos suplicantes del perro, el momento en que su corazón se rompió y decidió actuar. Cada vez que contaba la historia, parecía que el peso de los años se aligeraba un poco. Sombra, aunque ya mayor, aún conservaba su instinto protector. Una noche,
cuando un anciano visitante sintió un dolor repentino en el pecho, fue Sombra quien ladró con urgencia, alertando a los voluntarios antes de que el infarto avanzara. Lo llevaron al hospital a tiempo. Otra vida salvada gracias a ti, amigo, susurró Antonio esa noche, rascándole detrás de las orejas mientras el perro apoyaba la cabeza en su regazo. Inspirado por esos milagros cotidianos, Antonio había impulsado un programa especial. Descendientes de Sombra, nacidos en el refugio, eran entrenados desde cachorros como perros de terapia cardíaca y emocional. Uno de ellos, un macho robusto con el mismo pelaje marrón y ojos profundos que su padre, había sido donado a una residencia de ancianos en Madrid y detectó a tiempo un infarto en una mujer de 92 años. El eco de aquel primer rescate seguía resonando en cada nueva vida salvada. El documental secuela, titulado Sombra, el legado de la compasión, se estrenó en una plataforma digital y rompió todos los récords. Narrado por la voz grave y serena de Antonio, mostraba imágenes crudas del callejón, el sufrimiento inicial, las heridas sangrantes, pero luego transitaba a momentos de luz, los paseos por el retiro, las visitas a asilos, el rescate del cachorro en la tormenta, la gala donde anunció su testamento. El final era el más conmovedor: Antonio, sentado en el jardín mexicano, con Sombra y Luz a su lado, mirando al horizonte. Del dolor nace la luz, decía en cámara, con lágrimas contenidas. Este perro no solo me salvó a mí, salvó a miles de seres, humanos y animales. Y cuando yo ya no esté, él seguirá siendo el guardián de esta esperanza. Los espectadores, especialmente los mayores de España y México, lloraban frente a sus pantallas. Los comentarios inundaban YouTube: historia que toca el alma, gracias por recordarnos que nunca es tarde para amar, lágrimas y esperanza en cada fotograma. Antonio falleció una mañana tranquila de primavera, a los 83 años, rodeado de sus hijos perrunos. Sombra y Luz se echaron junto a su cama en la habitación del refugio, sin moverse, como si supieran que era el final. No hubo funeral ostentoso, solo una ceremonia sencilla en el jardín principal, con cientos de personas, voluntarios, ancianos, niños, periodistas. Los perros del refugio formaron un círculo silencioso alrededor del ataúd, algunos ladrando suavemente como en despedida. Sombra, ya muy viejo, se acercó al féretro, apoyó las patas delanteras y lamió la mano fría de Antonio una última vez. Luego se acostó a su lado y no se movió hasta que todo terminó. El legado perduró. Las leyes contra el maltrato animal se endurecieron en ambos países, inspiradas en la historia de Sombra. Los refugios continuaron funcionando con el fideicomiso creado por Antonio, y cada año, en el aniversario del rescate, se realizaba una fiesta grande, música ranchera, comida para todos, y perros jugando libres entre los invitados. Una estatua de bronce de Sombra, sentado con mirada serena y protectora, se erigió en la entrada principal de cada refugio. En la placa se leía: de la crueldad a la compasión. Gracias, Sombra, por enseñarnos que un corazón noble puede cambiar el mundo. Sombra vivió hasta los 15 años, más que cualquier perro de su raza. Cuando llegó su momento, Antonio ya no estaba, pero Luz, ahora adulto y padre de nueva camada, se acostó junto a él en el jardín, bajo el mismo árbol donde tantas veces habían descansado juntos. Los voluntarios lo enterraron al lado de Antonio, en un rincón tranquilo con vista al horizonte. La historia viralizó eternamente en YouTube, con videos que acumulaban cientos de millones de vistas, comentarios de generaciones mayores que repetían una y otra vez: esto me dio esperanza en mis últimos años, gracias por mostrarnos que el amor llega cuando más lo necesitamos. Espectadores de todas las edades quedaban boquiabiertos ante el giro final, de un callejón oscuro a un legado eterno de bondad. Y así, la historia de Sombra no terminó nunca, siguió viviendo en cada perro rescatado, en cada anciano que encontró compañía, en cada corazón que aprendió que, incluso en la vejez, una decisión tomada con coraje puede iluminar el mundo para siempre. Fin.